Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Aporú, apoyé, boyillé. Gracias por estar ahí nuevamente en un programa nuevo de Esencias. Y vamos con la presentadora. Hola, buenas noches, soy la Yaifa Pamilerín, una mujer aguarení. Les queremos contar que estamos conectados con el Aldea Guarení Argentina, con el Aldea Guarení Bursaco, con FM Orellá, el Portal Africanista y Herencia Orún. Queremos que todos los que puedan y quieran conectarse con la radio, bajen la app de FM Orellá y así podemos escuchar la radio también cuando no podemos ver el video. Así que de todos modos igual estamos muy agradecidos a todos los que ven nuestro programa después de transmitirlo, porque se toman un tiempito durante el día y aparte de mirarlo nos gustaría que reaccionen ante el video y que escriban también qué les pareció el programa, con qué les gustaría participar, qué quisieran que cambiemos acá, si quieren que hablemos de algo específico. Recibimos ideas, nos gustaría y si les gustó, sí, no, bueno, excelente, pésimo, todo eso queremos que escriban. Que no se guarden nada porque nos van a ayudar a ir cambiando, evolucionando. Les vamos a pasar los teléfonos para el mensajito. Le pasamos Babá, principalmente, que es el con el que estamos recibiendo ahora mensaje. Es el 011 532 35 410. 011 532 35 410. Y si estás afuera del país, más 549. Queremos contarle que hoy, jueves y domingo a las 21 horas, estamos con este programa Esencia, dirigido por el Olobo Fademia Guarení, 21 horas. Los esperamos todos los jueves y todos los domingos. Y al mismo tiempo, los martes, 22 horas, en solo un momento. Un espacio para vos, para reflexionar sobre todas las cosas que nos pasan. Así que bueno, Babá, empezamos nuestro programa. Buenísimo, estamos teniendo un problemita con la conexión de la Aldea Guarení Argentina, así que estamos también, bueno, ahí se va acomodando. Esto es en directo y como todas las cosas que salen en directo, hay que tratar de solucionar todo en el momento. Y a veces se puede y a veces no, hay que tener paciencia en todo esto. Muy bien, mientras nos vamos conectando, ahí se conectó Sofi Castellano, gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Veo que Sofi se conecta todas las noches, Sí. Muy bien, gracias Sofi por estar ahí. Gracias por seguirnos, por tomarte un tiempo, por disponer este horario para poder escucharnos. Sí, hoy vamos a retomar y hablar un poquito más de lo que es el sacerdote y el oráculo, ¿no? Y todo lo que nosotros vamos viendo y haciendo dentro de lo que vamos realizando en este camino, que es en el camino de Ifá o en el camino de la espiritualidad, cualquiera sea su forma de ver, su forma de pensar. Buenas noches, Héctor Melo, desde Colombia, Aburuboye, Babá, todo bien. Gracias por conectarse. Ahora íbamos a empezar a hablar un poquito de los temas. Yo me hice un pequeño machetito porque si no yo me pierdo. Cuando voy hablando empiezo a hablar y me voy por las nubes y voy a tratar de ir llevando todo un poquito más ordenado. Vamos con las situaciones donde nosotros tomamos ciertas costumbres o malas costumbres a raíz de que muchas veces las traducciones que se han realizado de Ifá, o sea de los libros, la mayoría fueron realizados por sacerdotes cristianos de diferentes lugares, porque eso fue porque cuando fue la colonización de lo que fue África, llevaron también la religión, llevaron la fuerza de las armas para poder colonizar y tomar esas tierras donde, bueno, algunos países ya fueron independizados, otros todavía están con secuelas de esas independencias, pero bueno, esa hace que las traducciones
tengan sus errores o sus erros, valga la redundancia, de cómo nosotros vamos interpretando y cómo a veces nos acostumbramos a esas formas de hablar o de decir. Y esas formas de traducir, esas formas de ver o de entender o de interpretar, es por ejemplo la interacción, como se dice, ¿no?, del adivino con el oráculo. Yo cambié el título por la interacción del sacerdote con el oráculo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos adivinaciones. Gracias a Alberto Vare, que está por ahí, gracias por escucharnos, desde Misiones. Alberto Vare, gracias. Gracias por estar ahí, padre. Bueno, los problemas que hay en las traducciones, eso lleva a confusiones, lleva a que nos acostumbremos a hablar de una forma y a decir algo que quizás no es lo que tiene que ser. Yo voy a aclarar algo, que todos los programas que yo hago son desde mi punto de vista, respeto todas las líneas, raíces que vengan, toda la forma que se enseña, yo lo respeto, pero yo voy a dar desde mi punto de vista, desde mi interpretación, desde mi estudio, desde donde yo voy y saco la información o recibí la información a través de los mayores que profesan actualmente quizás más de 40 años de religión dentro del IFA, dentro del estudio del idioma yoruba, y bueno, todo eso lo traigo desde esa formación o desde esa información o desde ese aprendizaje. Lo que yo saco, digo y hablo, lo tomo desde mi punto de vista y desde lo que yo voy aprendiendo con mi camino de Onaerin, del camino del elefante, del camino de Ifá, que es muy extenso. Por eso yo les digo desde acá que no está mal lo que hacen, no está mal lo que aprendieron, pero yo les vengo trayendo algunos ítems para que empecemos a ver cómo o enfocarnos de cómo tiene que ser. Y esa es la primera palabra que nosotros encontramos, adivinación. Nosotros no hacemos adivinación. Cuando se produce esa parte de la traducción, ¿no?, y un entendimiento a niveles cristianos, no es adivinación. Para que se entienda bien, nosotros venimos hace más de 10.000 años trayendo una enseñanza, yo digo nosotros porque son todos nuestros ancestrales que vienen trayendo eso, y hay una que es más de 10.000 años, y podemos decir, por ejemplo, que no es adivinación. Quizás en esas épocas la forma de entender o de interpretar eso era, es un adivino, te adivina la suerte, te dice el futuro, te dice lo que va a pasar, te lo adivina. No, no es adivinación. Si bien hay gente que tiene actitudes o formas desarrolladas de su capacidad mediúnica, acá no es adivinación, es interpretación y es aprendizaje. Nosotros tenemos un código binario a través del Opelé o a través del Iquín, que son las herramientas que utilizamos para poder entender, interpretar y empezar a comprender lo que es el mensaje de Orunmila, lo que es el mensaje de Ifá. Ese código binario que se basa en 1 y 0 está reflejado en símbolos. Y esos símbolos a nosotros nos hablan. Y esos símbolos tienen una interpretación de palabras. Entonces ahí empezamos con la mala costumbre de tomar que adivinación. Vamos a hacer adivinación. No vamos a hacer adivinación. Nosotros lo que estamos haciendo a través del oráculo, a través del Opelé y a través del Iquín, es una descodificación de esa información que nos va a traer Orunmila, y a través de la conexión con Elá, el espíritu de Elá, nosotros vamos a interpretar lo que nos está diciendo o lo que nos está hablando o la información que está viniendo a través de Odu.
Recuerden que nosotros en todos estos programas venimos hablando de energía, venimos hablando que somos energía, que vibramos y que venimos y que somos información. Claro, antiguamente no se interpretaría así, pero tenemos que ir, como va avanzando todo, y ir viendo cómo todo va a ir encajando y que IFA es cuántica pura. Ahora habría que entender qué es cuántica y también habría que entender qué es IFA y por qué nos manda ese mensaje. Y acá vienen de lo primeros que empezamos a interpretar es, por ejemplo, que nosotros, digo nosotros porque yo también en un principio había aprendido de esa forma. Y hablamos de sacrificio. Y sacrificio, no sé, cuando hablamos del Evo, nosotros relacionábamos al Evo con el sacrificio. Y sacrificio es una palabra cristiana, ya sea del lado apostólico o cristiano de donde vengan las líneas cristianas. Es una forma y una palabra musulmana o islámica, como quieran llamarle, y también judía. Sacrificio. Nosotros no tenemos deidades, no tenemos orishá que vengan y digan que se enojen, que tomen cuenta de acciones o de errores humanos o de costumbres humanas, como dicen, porque es de tal orishá es así, porque es de tal orishá. No, el orishá no, el orishá es perfecto. El que no es perfecto es el ser humano. El que comete errores es el ser humano, es el ser químico físico. Y que vamos a empezar a interpretar. Entonces la palabra no es sacrificio. La palabra correcta dentro de la interacción sacerdote-oráculo tampoco es adivinación, es interpretación de lo que nos está hablando o diciendo Orunmila a través de un sistema binario de 1 y 0, que son los Odus, que traen energía, ¿no es cierto? Energía en información inteligente. Eso para que se vaya entendiendo y viendo en dónde nosotros tenemos que ir enfocándonos cada día para que nuestro Ori se vaya expandiendo. ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros empezamos a interpretar así? Porque cuando nosotros hablamos de Evo, no es sacrificio. Nosotros no estamos haciendo algo para que el orillano no se enoje con nosotros, para que Dios no se enoje con nosotros, no. Nuestra forma de fe no es así, no es sacrificio, es ofrenda. El Evo es ofrenda. Y la ofrenda no solamente es lo que se interpreta, y acá vamos a entrar, vuelvo a decir, es toda una interpretación desde mi punto de vista y desde lo que yo he recibido de los mayores, que vuelvo a repetir, que tienen más de 40 años, más de 40 años estudiando IFA, y que son de distintas raíces dentro de la diáspora de IFA, o sea, de lo que recibimos. Y también tenemos la información y el aprendizaje de lo que recibimos directamente desde nuestros mayores que residen, por ejemplo, en el caso nuestro, en Ile-Ife, en todo lo que sea Nigeria y todo lo que lleva a la parte yoruba. Por eso yo no vengo a pelear con él, sino vengo a traer desde lo que es, de mi punto de vista, mi forma de hacer, de enfocarlo, de aprender y lo que me enseñaron. Después todo lo demás está bien, como lo quieran decir. Y en el tema de entonces de la ofrenda, nosotros vamos a ofrendar para agasajar, para dar gracias a esos orishá o a esas fuerzas. Y acá lo que nosotros tenemos que entender
que ningún orilla va a venir a decir, si vos no haces esto, te vas a morir, si vos no haces esto, te voy a matar, o si no, vos no haces esto, te va a pasar tal cosa. No es tabú, en IFA es tabú y no es así. Desde el principio le digo que decirle a una persona que se va a morir es tabú en África. Es tabú en los diferentes linajes que existen. Es tabú. O sea, uno no puede decir que se va a morir. Cuando nosotros hablamos de Iku, que es una palabra yoruba, Iku que simboliza y es lo que quiere decir en la traducción, muerte, pero pueden ser muertes, puede ser cambios de ciclos, términos de ciclos, cambios de acción de la persona. Entonces, para que se entienda bien, nosotros hacemos ofrendas. Dentro de las ofrendas, y muchas veces esto se suscita por las preguntas que han hecho, dentro de las ofrendas pueden haber X elementos. Puede haber una comida, atimú, puede haber, ¿sí?, un animal, un ave, pero no quiere decir que se inmole. Ni tampoco que a través de ese ye, que ye quiere decir sangre, o ayoró en otras líneas, que va a haber una función específica, una acción específica dentro de eso. No, eso no quiere decir. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo una ritualística de un dafa, de un kikifá, o de lo que sea, o de los nombres diferentes que son, nosotros tenemos que alimentar a la comunidad. Muchas veces se lee dentro de los sodus que dice hay que darle una chiva a un gallo, a cucó, a bucó, échele, como quieran nombrarle, pero acá hay algo que debemos empezar a aprender a interpretar. Primero, antiguamente no existían los supermercados ni carnicerías. Antiguamente era plenamente la comunidad que dependía del trabajo que se iba a hacer. Entonces había que darle de comer a todos aquellos que actuaban dentro de ese ritual. Y a veces es mal interpretado el tema de que, muchas veces es muy mal interpretado, que a través de la inmolación de una chiva nosotros vamos a ver que se va a producir el famoso hecho de que se cure a alguien. Primero tenemos que interpretar bien, y lo vamos a tomar con un poquito de calma, que el accionar comunitario de esos orí van a cumplir una función junto con el sacerdote a través del movimiento del oráculo o del ritual que se va haciendo en ese momento. Por eso Ifá hizo todo comunitario. Ifá habla de la comunidad. No quiero entrar en eso que hablan del Eternauta, esa que uno solo no se salva, nos salvamos todos juntos, ¿no? Bueno, el tema es que acá entran factores muy importantes dentro de lo que nosotros llamamos Evo. Entonces en la diáspora hay palabras como, por ejemplo, hay ciertas partes de la diáspora, no la nuestra, porque nosotros no lo tomamos así, hablan de Oxobo, lo negativo. Oxobo en Nigeria es un lugar, un territorio de una etnia que existe, que está, y que, vuelvo a decir, estas son desde mi punto de vista y lo que yo he aprendido. Oxobo es una etnia, pero se lo asimila con esa parte. Cuando nosotros hablamos, y tenemos que entender bien, porque estuvimos hablando de Ori, estuvimos hablando de energía, estuvimos hablando de lo positivo, de lo negativo, tenemos que entender bien, y que nos tiene que quedar bien, que Ori, y que a través de Ori se obtiene el Iré y el Ibí. Y que todo lo que va en contra del proceso de Iré, que viene de Ori, quiere decir no aprender la lección.
no entender la lección. Tenemos el IB. Que IB, muchos no lo nombran, IB es lo negativo o lo que puede perturbar. En realidad, la traducción, y hay una traducción que es que IB significa placenta. Esa es la palabra, significa placenta. Y esto lo aprendí de un estudioso sacerdote de más de 40 años que estudió el idioma yoruba. IB es placenta. O sea que te quedas con la acción de lo que ya fue, de lo que te trajo al mundo, pero se tiene que ir. Y ahí es donde entra, no aprendemos la lección. Bueno, ahí vamos. Cuando se hace una interpretación o una descodificación de las herramientas de Ifá, Opele y Kin, Obi, también, a través de Obi, también a través de Obi, el orishá habla. Nosotros tenemos que entender que hay diferentes funciones y formas de preguntar. Ifá va a la profundidad del problema, pero para entender la profundidad del problema, nosotros como sacerdotes debemos saber Ifá, interpretar lo que nos dice Orumila e estudiar. Porque es la palabra o el oriki de ese Odu lo que va a hacer la transformación de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro ori. Nosotros entramos en perturbación porque no entendemos la profundidad del problema que tenemos. Cuando nosotros recurrimos al sacerdote para que haga esa interpretación, nosotros no le podemos decir al sacerdote, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me arreglaré o no? No, porque se tienen que hacer preguntas profundas y en forma direccionada para poder obtener una respuesta coherente. Las preguntas tienen que ser coherentes para recibir respuestas coherentes, porque si no, no va a responder. Primero y principal, ¿cuál es el problema que me llevó a que una persona no me quiera? ¿Cuál es el problema que me llevó a una separación? ¿Cuál es el problema que me llevó a perder el trabajo? Ahí está. Todo nace desde Ori. Y si nosotros no entendemos por qué tenemos el problema y procesamos ese problema y empezamos a entender la dirección de lo que nos va a decir Ifá, que nos va a sugerir la forma del cambio de ese problema. La forma de la reacción y acción que vamos a tener que hacer en nuestra vida para poder empezar a salir o a entender por qué me pasa eso. Porque siempre le echamos culpa a la brujería, le echamos culpa a un tercero, pero nunca somos responsables nosotros. Pero recordemos que Iri y Bi vienen de Ori y nacen desde ahí. Estuvimos hablando de bajos vibraciones de conciencia. Y cuando se hace todo esto, lo que nos dice Ifá es para hacer una expansión de nuestra conciencia. Pero eso es lo difícil de entender e interpretar. Lo difícil de entender e interpretar es que todo es una información y muchas veces nosotros decimos Iguapele. Cuando nosotros decimos Iguapele, nosotros aprendimos que quiere decir buen carácter y todo el proceso que lleva el buen carácter. Pero también hay una traducción que Iguapele vino al mundo, vino a la Ye, para la interpretación de toda la información inteligente de la naturaleza, de los orishá. Iguapele vino para la interpretación. O sea, esa es la interacción
que nosotros vamos a tener con Iguapele. Y vieron que Ifá nos habla y nos dice que los dos pilares fundamentales de Ori es Iguapele y Surú. Y acá hemos aprendido ahora, hoy, que Iguapele también quiere decir la interpretación de la información inteligente de la naturaleza. Fíjense en cuántas digamos, formas de expandir todo esto dentro de una interpretación y de lo que el sacerdote a través de su Iguapele va a ir interpretando la situación del problema, la situación de lo que está aconteciendo en ese momento. Y nosotros tenemos que entender cuál es el problema y cómo debemos entender para resolverlo, porque nosotros tenemos que resolver ese problema. Ifá nos habla que todo esto es para la expansión de la conciencia. O sea, interpretemos que si la expansión de la conciencia es Ori, es para la expansión de nuestro propio Ori. Y que todo funciona en comunidad. ¿Babá? Sí. ¿Me dejas pasar? Sí, cómo no. Perdón, algo, me enganché con el... Así descansa un poquito la garganta también. A ver, sí, pasame. ¿Sí? Queremos avisarles que estamos conectados, estamos transmitiendo por FM Orishá, por el portal africanista y por Herencia de Orún. Y decirle que este programa Esencias se transmite jueves y domingo, 21 horas, y lo dirige Lolowo Alfabemie Guarení. Al mismo tiempo, le quiero decir que los martes, 22 horas, está Solo un Momento. Un espacio creado para vos, para que puedas reflexionar, para que podamos reflexionar sobre todas las cosas que nos pasan en la vida. Los miércoles transmite por el portal africanista Evo de Palabras, ¿no? Sí, Evo de Palabras. Evo de Palabras. Y nos olvidamos también de anotar que por el portal africanista 21 horas hay otro programa nuevo también con un babalawo, que mal que estuvimos ahí, pero bueno, ya les hago acordar. ¿Tengo dos? Bueno, pásalo, bueno. ¿No funciona? Ya funciona. Bueno, gracias. Queremos pasar un teléfono. Staff. El 011-532-35-410. 011-532-35-410. Y si estás fuera del país, más 549. ¿Sí? El 011-532-35-410. Y si estás fuera del país, más 549. Bueno, y queremos avisar también que, bueno, que podés mandar cualquier tipo de mensaje, cualquier que participes, que escriba un mensajito, qué te parece el programa, si querés aportar con alguna idea, si querés escuchar sobre determinado tema o hacer alguna pregunta específica sobre este tema que se está dando hoy o anterior, el babá te lo contesta por WhatsApp. Y bueno, seguimos en el programa, babá. Muy bien, estamos hablando ahí. ¿Tenemos algún mensaje? No, por ahora no. Bien, bueno, ahí se arregló el WhatsApp, nos estaban diciendo, bueno, son cosas que pasan. Y estábamos hablando, ¿no?, de estos temas. Hay una finalidad que muchas veces no desconocemos, que a veces nosotros vamos a ayudar o a interactuar en un Evo, a ayudar a alguien a sostener los animales, a sostener los elementos que sean necesarios, o a trabajar dentro de lo que llamaríamos la estera. Entonces, ¿qué sucede ahí? Muchas veces no se entiende y no se interpreta que lo que está haciendo una Wodifa es entrando en conexión con el A para solucionar esa confusión que tiene ese Ori. ¿Por qué? Porque se resiste a aprender. O sea, habíamos hablado que Ibía resistirse
se resiste a aprender o a hacer lo que nos tienen que enseñar, o la fuerza va a ser algo que va a producir en nosotros confusión. Cuando nosotros hacemos Evo, o sea, nosotros damos la ofrenda, que la ofrenda va a estar nombrada o enfocada hacia cada deidad que figure dentro de lo que marque el accionar de ese Odu, de la información que trae ese Odu. Primero y principal es el pedido del canto que va a salir de esos oriki que entran dentro de la función de ese Odu de la comunidad. O sea que el babalao solo no, es toda la comunidad que va a trabajar en conjunto para poder hacer una función, podríamos decir mágica, quedaría mal, una función prácticamente con lo que es la ofrenda alquímica, porque va a ser la expansión de la conciencia o la forma de interpretar de ese problema o de esa lección no entendida, no aprendida, no estudiada de la persona, que va a ser la confusión de su ori. Y la resistencia puede dividirse en 4 formas. La primera es que no tiene la claridad porque hay una confusión dentro del ori, y ese ori es lo que se diría, hay que hacer digamos, habría como que, para que se interprete, limpiar ese ori, hacerle una limpieza a ese ori. Por supuesto que no vamos a ir con un plumero, es un tema energético, espiritual, a través de un ritual, a través de un ofo, a través de un oriki que va a producir un efecto, y a través de lo que se llama la ofrenda. Lo segundo que puede pasar en esta, aparte de esa confusión de ori, lo segundo que puede pasar en esta interpretación es que nosotros necesitamos la guía del ancestro para poder ver de qué forma vamos a poder orientar el problema que la persona tiene. Entonces esa persona va a tener que pedirle ayuda a su ancestralidad. Abuelo, abuelas, tíos, depende. Todo va a depender de lo que trae esa descodificación de ese Odu. Y ver cuál es la problemática de esa situación de vida. Entonces se le va a hacer a través de comidas, a través de una ofrenda, hacia los ancestros. Depende también lo que se diga, lo que venga en esa información inteligente. Entonces esa sería la segunda parte, es consultar a los ancestros para ver cuál es la funcionalidad de poder revertir esta situación de vida, X situación de vida. La tercera, a veces no es solamente la confusión del ori, sino también no entender la naturaleza del mundo en que vivimos. Y no entender la naturaleza del mundo que vivimos quiere decir no entender la inteligencia de los orishá. No podemos interpretar con claridad qué es lo que debemos hacer, o qué es lo que debemos aprender, o qué es lo que debemos equilibrar a través de los orishá. Y esto quiero que quede bien claro, que el orishá no toma cuenta. El orishá no va a venir a hacer una demanda. El orishá no se enoja. Eso es así. Esas son ideas, ya dijimos, ideas de otras formas de fe que fueron contagiándose en lo que es la diáspora. Entonces, lo cuarto que va a pasar, Ifá, para la claridad y para todo lo que estamos haciendo, va a llamar y vamos a necesitar el apoyo de la comunidad, de sus hermanos en fe. Y acá viene el tema.
porque muchas veces existen grandes, pero muy grandes, problemas y confrontaciones en la comunidad que no se entiende, que no se interpreta, que no se interpreta, que los egos se van a donde sea y reprimen el accionar de la acción y reacción de lo que es la conciencia en expansión. Y que también tenemos que interpretar de que el que está ahí ayudando no puede estar pensando, este me hizo tal cosa, que se merece lo que tiene. No, estamos muy equivocados. Eso es una forma errónea humana de pensar. Era lo que hablamos el otro día, Babá, de la subjetividad. A veces tenemos una idea y existen varias opiniones que hacen que esa idea ni se llegue a concretar solamente porque todas esas opiniones colaboraron, ¿no? Y nosotras pudimos interpretarlas e hicieron que directamente anulemos esta idea, el sueño o un proyecto que tengamos, ¿no? Pero bueno, está en cada uno no dejarse sugestionar y poner. Y aparte, cuando vos decís estamos en un Evo, tenemos que colaborar la comunidad con ese pensamiento. Y qué importante, ¿no? Que no solamente esa energía nace del Evo, del Babalaú, sino que también de todos esos que colaboran para que ese Evo, la comunidad, para que ese Evo sea efectivo, positivo. Ifá nos enseña que a través de la comunidad, porque Ifá diseñó la creación a través de la comunidad. Dentro de ese accionar de la comunidad va a haber un ciclo de oraciones o una forma de rezar, una forma de pedir, que va a ser la colectividad de los aguos, va a ser la comunidad de esos aguos que están en ese momento pidiendo, va a ser que venga la posesión de Elá, o sea, del espíritu de Elá. ¿Para qué? Para traer la transformación, la iluminación a la persona que en ese momento está necesitando que salga de esa perturbación o de esa confusión que está teniendo Suri. Acá me preguntan la limpieza de Ori. Sí, es verdad que en el Odu sale, hay que realimentar Ori. Eso es una forma de limpieza y de potenciar ese Ori. Ya lo vamos a ir explicando en programas definitivos. ¿Podés pasar los teléfonos? Sí, un teléfono para que puedan enviar mensaje ahora para cualquier consulta o participar de cualquier lugar es el 011-532-35-410. 011-532-35-410. Y si estás afuera del país, más 549. 011-532-35-410. Y te contamos de paso que estamos estamos transmitiendo para FM Orellá, para el portal africanista, Herencias de Orum, y tenés que bajarte la app para poder escucharnos por la radio. Y contarte que este programa se transmite jueves y domingo a las 21 horas, 9 p.m. ¿no? Y está dirigido por Lolo y Fademi Aguareni. Al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para decirte que el martes 22 horas está Solo un Momento, y lo dirijo yo, Ifa Pamelina Guaraní, una mujer guaraní, y donde se creó este espacio para vos y por vos, para que reflexionemos juntos o de alguna forma, en consecuencia, reflexiones sobre todas estas cosas que nos pasan en la vida, esto que nos interpela, que nos atraviesa, ¿no? Que modifica nuestras emociones. Bueno, Babá. Gracias ahí a Juan López que está conectado. Buenas noches, ¿cómo está, Juancito? Muy bien. Entonces acá, recuerden ustedes cuando nosotros hablábamos de que esta enseñanza viene de hace más de 10.000 años. De poder saber, de interpretar todo lo que nos está enseñando Ifá. Y esto fue aprendido a través de Orunmila. Orunmila, cuando llegó, le enseñó a la humanidad todo lo que es Ifá y la forma de cómo poder, y a través de las herramientas que trae ya, la forma de cómo poder contrarrestar,
cómo salir de las situaciones, de los problemas o todo lo que sucedía. Pero acá hay algo muy importante que les quería decir. Muchas veces todo lo que nosotros hablamos, hacemos, decimos o nos pasa, ya era sabido por los mayores antiguamente hace más de 10.000 años. Por eso ellos trajeron y mostraron y demostraron lo que iba a pasar en el futuro con ciertas personas, con todas las personas. Esto lo voy a hablar después porque es un tema muy amplio y tenemos que entender también que nosotros teníamos una interacción directa con los egipcios. Nuestras escuelas, recuerden que habíamos hablado en la parte de teología que nuestras escuelas estaban en esa época ahí y se venía a aprender. Y a través de ese proceso también nosotros tenemos que saber, como veníamos diciendo, lo que es la palabra en sí, lo que decía, que quería decir Evo, que quería decir una palabra, la otra, que lo que quería decir Ibi, y también lo que quería decir Surú, que nosotros le decimos, o sea, aprendimos que Surú es paciencia, pero Surú también quiere decir paz mental. Y está relacionado con esa acción de esos dos pilares fundamentales, Iguapelé y Surú, paz mental e interpretación de la información inteligente de la naturaleza o de los orishá. Y hay un porcentaje dentro de las palabras de Yoruba, un 30% más o menos de palabras relacionadas con el Yoruba que vienen o se han interlazado con el egipcio. Y dentro del idioma Yoruba, que es un idioma tántrico, que es un idioma fuerte, por eso es el saber aprender, el saber la fonética de esa acción, porque nosotros vamos a hacer, a través del Oriki, vamos a producir un efecto. Que ya lo vamos a ir trayendo y vamos a ir diciendo todo esto en otros programas. Pero en el idioma Yoruba hay una interacción de 126 letras, de 126 combinaciones de 3 letras, que a su vez forman una idea metafísica de lo que es hablar y lo que quiere decir y lo que es la litúrgica dentro del idioma para saber. Y dentro de esa litúrgica, de ese estudio, de esa interpretación y de esa conexión y de esa oración, nosotros vamos a tener como sacerdotes la forma de poder ir hacia ese problema. Y siempre vamos a tener que tratar de interpretar, porque todo lo que nosotros manejemos, hagamos en acción y reacción, también hay una situación que se va desarrollando. Y se dividen o se pueden producir 7 efectos. Uno de los primeros es el primero, ¿en qué me va a afectar a mí? O sea, cuando yo voy a hacer un movimiento, cuando yo voy a estar, ¿en qué va a afectar a mí esa situación? O sea que no es tan fácil como uno cree a veces que se dice la interpretación de Ifá, la interpretación de Orumila. Tenemos que tomar mucha conciencia. Primero tenemos que saber en qué me va a afectar a mí, en qué va a afectar a mí y a mi familia, en qué me va a afectar a mí y a la persona, en qué va a afectar a mí o a la comunidad. El otro es en qué va a afectar a la comunidad en general. El otro es en qué va a afectar al mundo. Y el séptimo, en qué va a afectar a la creación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cumplir un accionar consciente del efecto que vamos a tener que enfocar en esa interpretación para que la persona entienda lo que le está pasando. Y vamos a tener que ser muy conscientes y haber estudiado muy bien para saber lo que nos está hablando Ifá, lo que nos está diciendo Orumila y lo que nos está haciendo interpretar la conexión con el A. Miren todas las facetas
que hay de todo esto y el accionar de lo que va a hacer para que esa conciencia se expanda y no se Ser confunda. responsable, estudiar, adquirir conocimiento para poder evolucionar. Y sí, acá llegamos a conclusiones, no, ¿qué es brujería? No, me hicieron una brujería, me voltearon, me hicieron esto. No, hay que interpretar bien las cosas. Les vuelvo a decir, es desde mi punto de vista y lo que yo aprendí de mis mayores. Entonces, nosotros tenemos que tener que saber cuál es la palabra en Yoruba que tenemos que usar para poder contrarrestar y potenciar ese accionar hacia la expansión de conciencia, interpretar cuál es el Odu que va a contrarrestar la acción o va a ayudar a que esa reacción no ocasione un error, y que muchas veces nosotros interpretamos que, por ejemplo, hay un Odu. ¿Cuál es el contrario de ese Odu? El contrario de Osá no es Ogundá. No, porque se va a medir a través de las líneas, del símbolo. Y vamos a tener que empezar a entender y profundizar que a veces no es ese el Odu, sino es otro. No voy a entrar en temáticas muy profundas porque ya esto es más para la teología de Ifa. Pero es lo que nosotros vamos adquiriendo a través del aprendizaje, del entendimiento, para poder llegar a esa sabiduría. Pero si nosotros no entramos en esa dimensión, lo único que hacemos es comernos una gallina. ¿O no? O asesinar una paloma, ¿o no? Entonces, esto es conciencia y ser coherente en las cosas que se dicen. Nosotros no podemos tomar en nuestra mano, como el consultante no nos puede decir qué hago y dejar en las manos del sacerdote la solución. No, yo no estoy para solucionar el problema, yo estoy para darte el enfoque a la solución del problema. El que lo tiene que solucionar sos vos. Es el consultante que tiene que interpretar y entender que ese problema arranca de él a través de su ori, a través del iré, o a través del no aprender la lección, que es ibi, o a través de quedarse en el pasado, como dice Placenta, quedarse con lo que es el pasado o lo que no fue. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Sí. Porque va a haber muchas preguntas, ya veo que hay algunas que están poniendo por ahí. Espero que les haya gustado el tema. Lo vamos a seguir desarrollando en el otro programa que viene, que es el domingo, 21 horas. Y si tienen algo para preguntar, pueden preguntarlo. O han preguntado, yo me tomé el tiempo hoy de responder a alguna gente. Y les voy a decir que, les vuelvo a repetir que yo todo lo que hablo, lo hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo aprendí, de lo que yo sé y de lo que aprendí de mis mayores. O sea, siempre de lo que yo hablo, lo trato de refutar con bibliografía o con pruebas tangibles. Tampoco voy a dar que mía es la verdad toda, no. Parte de la verdad. Después todo lo demás, como lo hayan aprendido, como crean que es su historia. Es su forma de haber aprendido, es la forma que aprendieron, es la forma que enfocan. Pero bueno, yo les digo desde el punto de vista de lo que aprendo de IFA. IFA es cuántica pura y es así las cosas como son. Pero todos vamos a tener un poquito de nuestra verdad a medida que vamos evolucionando, adquiriendo conocimiento, y ahí van surgiendo los paradigmas. Ah, sí, era verdad, no, existe otra posibilidad, y empezamos a abrir todo un abanico. ¿Te despedís, papá? Sí, vamos a despedirnos. Gracias a todos los que están ahí, gracias al staff que me está ayudando, gracias a la IFA Pamilerí, gracias a la gente de Misiones, gracias al Baba Ibinola,
por todo lo que está haciendo, por todo esto que estamos teniendo. Gracias a todos, y sobre todo les voy a pedir que pidan por los niños, por los mayores, por las mujeres, y que tratemos de entender ese Ori sin confusión, y tratando de entender que nosotros somos los hacedores del problema, que no es el otro, que no es ni tercero ni cuarto, somos nosotros que tenemos que solucionar el problema y entender cuál es la causa y por qué tengo ese problema, porque hay un aprendizaje. Gracias a todos por estar ahí. Ampurupo llevo Xixé, bendiciones para todos. Madre. Bueno, y te cuento que este programa es transmitido por FM Orillá, el portal africanista, y por el Inicio de Orún. Y estaría bueno que nos bajemos el app para poder conectarnos con la radio, para poder escuchar sin ningún problema. Este programa sale los jueves y domingo, se emite los jueves y domingo a las 9 p.m. y te esperamos en ese horario. Es dirigido por el Lobo y Fadbenia Guarení. Y los martes, 22 horas, está Solo un Momento. Ese espacio que creamos para vos, para que podamos reflexionar sobre todas las cosas que nos pasan. Los miércoles se transmite por el portal africanista, Evo de Palabra. Y bueno, y te paso los teléfonos para que puedas enviar cualquier mensaje, que puedas participar desde cualquier lugar. Ay, me estaba olvidando. Gracias. Mil gracias a todos los que ven este programa después de ser emitido. Muchísimas gracias. Estamos cada día aumentando más la cantidad de gente que ve este programa. Así que, bueno, 011-532-35410, uno de los teléfonos, 011-443-57446. Si estás afuera del país, más 549. Y bueno, nunca te olvides de tener un momentito y pedir por la paz del mundo, la juventud, por nuestra madre naturaleza. Algo que me vino a la memoria y se los quiero hacer acordar. Oseotura llegó con un mensaje de Olodumare. ¿Cuál es la finalidad de la humanidad? Ser próspero, tener hijos, ser longevo, vivir tranquilos, vivir bien y que nunca le falte nada. ¿Y cómo puede ser que pasen cosas? Escuchemos Oseotura. Gracias por estar ahí. Nos estamos viendo.